horno, en reducción directa, ya sea Midrex o sea HL, porque el objetivo principal es tener una fuente metálica para producir acero. Todo lo que hacemos antes, triturar, moler, concentrar con concentración magnética, también utilizan algo de gravimetría para minerales ferrosos, peletización y posteriormente los procesos de reducción tanto directa e indirecta tienen el objetivo principal de tener una fuente metálica que pueda ir al horno que ven ahí en la foto, que es un horno de arco eléctrico, o pueden ir al BOF. Tienen algunas fuentes similares, de fuentes metálicas, llamémoslo así, ¿no? Todo depende de lo que haya. Un compañero me decía que hay una empresa, no les voy a decir el nombre, pero yo no la recomiendo mucho para hacer prácticas en la que prácticamente querían que pusieras una carga de tierra y que saliera algo de ahí, que fuera algo de metal, ¿no? A veces, sobre todo en lugares o en empresas que no tienen una ruta integrada, es decir, que no les pertenece una mina como Ternium, como Altos Hornos, como ArcelorMittal, pues se les complica bastante la existencia porque la chatarra es bastante cotizada alrededor del mundo. Es más fácil tener instalado un horno como el que ven ustedes ahí, que toda una ruta que incluye desde las minas, tener una, platicábamos que también tienen que tener su planta para fabricar coque, sus estufas de coquización, tienen que tener sus plantas de calcinación para tener la cal que van a agregar al alto horno y etc, etc, ¿no? Y eso también lo vamos a ver, los costos tienen que ver en por qué hay empresas que deciden irse por la ruta completa o solamente tener desde la chatarra y esa cargarla al horno, ¿no? Bueno, voy a suponer que ya vieron en algunas materias lo que platicábamos en las sesiones pasadas de qué es lo que se requiere para producir los pellets, para producir la cal, el coque que se agrega al alto horno, y esta es una de las rutas de fabricación, ¿no? Tenemos dos opciones, tenemos hacerlo por el BOF o convertidor. Algunos le llaman convertidor LD también, tienen sus nombres, todo depende del país. Y en esta ruta, ¿por qué algunas lo prefieren que otros? Pues hay diferencias precisamente en lo que se agrega a los hornos, por eso en algunos no se pueden hacer aceros automotrices y en otros hornos sí. Hay quien una planta en México que tiene el proceso al revés. Ahorita les voy a platicar un poco más de eso, hacen todo lo que es material, digamos, de alta especificación a través del horno de arco eléctrico, y lo que es varilla, alambrón y material que no tiene como mucho valor, digámoslo, en comparación a algo que va a un auto, lo hacen a través de BOF, pero bueno, eso ya son como, eh, digamos que ellos tienen también la forma integrada en la que les da el dinero. Mucho de esto, en una parte importante es calidad, no lo voy a negar, pero también todo depende del costo de fabricación. Esa es la variable más importante al momento de decidir qué pones. Y entonces en esta ruta ustedes ya están familiarizados con esto, ¿no? Con el mineral de hierro, con el carbón que se utiliza para fabricar el coque, y vienen varias etapas. De hecho, la parte primaria se realiza aquí. Si ustedes van, bueno, ya no lo llaman así, un tiempo había un lugar en una planta donde les llamaban procesos primarios, y los procesos primarios eran precisamente alto horno y BOF, y los procesos secundarios sería precisamente refinación secundaria o metalurgia secundaria o metalurgia en olla, como le quieran llamar. Era como la segunda parte. Primaria porque cuando hablamos de un BOF, ¿qué es lo que hacemos en un BOF principalmente? Esto ya se la sabe Gilmar. ¿Qué hacemos en el BOF? ¿Cuál es el objetivo principal? Platícame. Pues el objetivo sería principalmente bajar los niveles de azufre y fósforo. Ok, sí, es una de las cosas, pero ¿haces metalurgia secundaria en el BOF? No, ¿Cuál es así lo que principalmente, para qué usamos un BOF? Sí bajamos, también bajamos el silicio, también bajamos el carbón, porque acuérdense que venimos de el carro torpedo, que le llaman algunos. Hay otro nombre también.
que utilizan para transportar el arrabio del alto horno al BOF, pues ya sufre un proceso de desfosforización, siempre me cuesta trabajo decirlo, desfosforización y también desiliconización. Se bajan los porcentajes también de un poco de azufre en eso, pero comparado con lo que tenemos. ¿Por qué le llaman pig iron al arrabio que está aquí? Voy a poner. Esta es una leyenda urbana. ¿Por qué le llaman pig iron? Joel, ¿qué te platicaron? Pues yo decía, bueno, yo deduje una vez que era porque era como el acero que no estaba refinado, pero ya luego me dijeron que era porque cuando pasaba, digamos, a los lingotes, por ejemplo, no sé cómo decirle, por donde se vaciaba eran varios, entonces se asemejaba como si le estuviera dando de comer un puerco a sus puerquitos, vaya. Entonces parecía así Así. por eso. Sí, te decía que era una leyenda urbana porque muchos años yo también pensé lo mismo, al menos así me dijeron, ¿no? Que era sucio, que era hierro, que no era ni siquiera todavía acero y que por eso era sucio, pig. Pero no, efectivamente, el nombre viene de la forma que toma al momento de que él tiene la colada el alto horno y entonces empieza a pasar por el canal para poder distribuirlo, ¿no? Y antes lo hacían, era más fácil transportarlo ya en lingotes que se iban formando al momento de que salía el arrabio del alto horno. Ahora se transporta en un carro torpedo que el objetivo es aprovechar que está en un contenedor para ahí llevar a cabo el proceso de desfosforización y también de desulfurización. No se llega a los niveles que necesitamos al final. Y es más, si no se hiciera, nos llevaríamos horas en el BOF y posteriormente en metalurgia secundaria para bajar los, los, los índices de los elementos indeseados, principalmente fósforo y azufre. Pero el BOF, aunque hace muchas cosas bellas, la función principal es producir acero a través de la fusión, porque también fundimos chatarra, aunque 80% de la carga es arrabio, ponemos cargas que son sólidas como las cales, como la chatarra que acompaña y que ayuda a que al momento de caer el arrabio no haya tanta explosión o que no proyecte, y digamos que le sirve como colchón y también ayuda a que no sea todo lo que se agregue como arrabio, ¿no? Ahí hay un tema económico que también tiene que ver con que se agregue cierta proporción de chatarra. Pero digamos que cuando hablamos de procesos primarios, el principal objetivo es obtener acero a través de la fusión. Antes, hace muchos, muchos años, me gustaría decir que todas las empresas, pero creo que algunas todavía lo hacen, la parte de refinación secundaria y la parte de fusión se hacía en un mismo horno, que era lo que hacían, quitaban la escoria oxidada y entonces regresaban y ahora ponían elementos, sobre todo cales, aluminios, para hacer lo que se hacía, lo que se hace ahora en otra estación que se llama metalurgia secundaria o horno olla. Y eso era principalmente porque todavía no había tanto desarrollo en los equipos, todavía eran caros, todavía no se conocían tanto. Ahorita prácticamente todas las acerías a las que vayan tienen por más simple que sea una olla con inyección de alambre, tienen una de estas, ¿no? Porque se requiere hacer una colada y tratarla en otra estación para darle la composición química, que es así como básico, pero también bajarle a los contenidos en los elementos residuales, que son los que más se evalúan en cuanto a las propiedades mecánicas, ¿no? Sabemos que los enemigos declarados del acero siempre son el azufre y el fósforo, pero también vamos a tener otros elementos dependiendo del tipo de acero que no queremos ahí. Y después solidificamos en colada continua. Esta es una ruta típica de cuando se tiene instalado un BOF y un alto horno, ¿no? Si ustedes quieren ver un proceso de estos en vivo aquí, solamente tienen dos opciones. Se van a Monclova, a Altos Hornos o se van a Lázaro Cárdenas. Son los únicos lugares en ArcelorMittal y Altos Hornos donde tienen una ruta integrada. No es muy común porque hay otro proceso parecido a colada continua que es el lingoteo,
que se haga toda la planta integrada y que después se tenga un proceso en el de colado de lingotes, porque también el colado de lingotes es muy lento. Y los procesos, como los ven aquí, aunque aquí se corta y podemos decir que no está todo el tiempo transportándose el carro torpedo hacia el BOF, digamos que tenemos como un buffer, de cualquier manera es bastante lo que se produce a través del convertidor como para hacerlo. ¿Qué es lo que pasaría ahí? Estaríamos generando mucho acero líquido y ¿a dónde lo llevamos? ¿No? Tendremos que tener una superacería para poder integrar y tener la disponibilidad de llenar todos los lingotes con lo que estamos produciendo. Por eso que siempre se van a encontrar que después del BOF viene colada continua y otros procesos que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? En el caso del horno de arco eléctrico, en este siempre, no siempre, no puedo decirle siempre porque cambian. Aquí están dos rutas. La ruta donde se tiene un proceso de reducción directa, que puede ser HIL o Midrex, son los más comunes, hay otros, pero la verdad son los que más se venden. Pueden tener estos procesos previamente o pueden tener solamente chatarra. O pueden cargar pellets, que no es muy común porque también el problema de los pellets es que todavía van oxidados. Reducción directa precisamente lo que hace es reducir el oxígeno, ¿no? Ese es su objetivo principal, reducir el oxígeno que está todavía disuelto como hematita, bueno, no disuelto, que está combinado como hematita o magnetita dentro de los óxidos que contienen a los pellets. Entonces requerimos hacer una reducción que nos retire el oxígeno y facilite la fusión en el horno de arco eléctrico. Si se agregan los pellets, no les voy a decir no se hace, sí se agregan briquetas, se agrega de todo, se pueden agregar pedazos de rodillos de laminación. Alguna vez a alguien le preguntaron, creo que todavía no llega a Ciso, pero a Narciso le preguntaban que si se podía cargar a rabio a un horno de arco eléctrico y pues por lo que nos enseñan decimos, no, o sea, alto horno BOF. Y sí, una vez pasó que en Mittal se quedaron sin hierro esponja. Entonces tuvieron que cargar, eso sí era peligrosísimo, pero sí se puede cargar a rabio en el horno de arco eléctrico. No todas las acerías se avientan a hacerlo, pero cuando no tienes otra cosa, es eso o poner tierra, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay muchas fuentes metálicas que son intercambiables. Sobre todo el sinter, que se utiliza también en el alto horno, se puede llegar a cargar, pero no tiene muy buena calidad en cuanto a su metalización, el porcentaje de hierro que tiene disuelto. Aquí las dos fuentes más conocidas o las más utilizadas se las van a encontrar como el famoso DRI o en inglés, o HRD, hierro de reducción directa por sus siglas en español, y la chatarra. La proporción es así, depende de la planta. Depende de si es el dueño o no del proceso previo. Por ejemplo, ArcelorMittal, como tiene un reactor de HIL y tiene Midrex, no recuerdo si tienen uno o dos de HIL, tienen pues hierro esponja para aventar. Entonces ellos pueden cargar hasta coladas de 100% hierro esponja. Plantas como Ternium, aunque tienen el proceso de HIL, también les es productivo poner un porcentaje alrededor, si eran alrededor de 40, entre 30 y 40 toneladas de chatarra y el resto de hierro esponja, porque también eso ayuda en la carga a disminuir un poco el costo y también ayuda a algo muy importante que es el consumo de energía. Pero la mezcla depende prácticamente, ¿no? Plantas como de acero seguramente no tienen, si ustedes van, no tienen un reactor de reducción directa, CIMEC, si no me recuerdo, creo que Yerdau Corsa no lo tiene, Tiasa, o sea, esos los que no tienen previamente hierro esponja, carga chatarra. El problema es que dependes de una sola fuente metálica y la chatarra es bastante competida en todo el mundo. Y una vez que haces la carga en el horno de arco eléctrico, pues volvemos a la misma función que es la del BOF, ¿no? Fundir. Eso es lo que hace, sí, reduces algo, de hecho, el elemento que más se reduce en el horno de arco eléctrico, ¿cuál es, Julio? ¿Qué elemento principalmente reducimos aquí? No, bueno, no voy a decir reducir, disminuimos, porque si no van a pensar que es reducción. ¿No te acuerdas?
Me van a decir, no funciona mi micrófono. Déjenme ver mis mensajes. Ya me siento como streamer. Esa respuesta creo que era de otra pregunta, Rodo. Ya como que no tiene que ver con esta. Alguien que se acuerde qué elemento se disminuye o cuál eliminamos. Pero es que no podemos ir a eliminar porque siempre están ahí, nada más en proporciones más pequeñas. Pero vamos a dejarlo así. ¿Qué elemento eliminamos en el horno de arco eléctrico y qué elemento eliminamos en metalurgia secundaria? Creo que Julio quería dar su participación, Monse. Sí, claro, pueden hablar, es como una clase. No es ponencia ni nada de eso. Perdón, me refería a Julio Hernández, pero cualquiera de los dos. Julio Augusto. ¿Ya llevaste esa materia? ¿Qué se elimina? Bueno, Ajá. exactamente no me acuerdo, pero yo diría que es el azufre. Ok, el azufre. A ver, ahora que nos contesta el otro Julio. ¿Sí es el azufre? ¿Confirmas el dato de Julio Augusto? Ok, sí, según yo sí. ¿En Por dónde? por las condiciones de temperatura y basicidad. ¿En el horno de arco eléctrico o en el horno olla? Estamos hablando de... no recuerdo muy bien. ¿Estamos hablando del de arco eléctrico o horno olla? Arco eléctrico, todavía no empezamos. Arco eléctrico. Sí, creo que sí es azufre. Y del otro es fósforo. Ok. Tache, los dos es al revés. A Julio Augusto se lo voy a perdonar porque no sé si ya llevó esa materia, pero no, no es cierto. Es una confusión, pero siempre es así, es como fragilidad en frío y en caliente. Es algo como, eso se lo tienen que aprender como el Padre Nuestro, o si son de otra religión, lo que se dice normalmente en esos. El fósforo se elimina en el horno de arco eléctrico por varias razones. Número uno, el porcentaje de oxidación, es decir, el óxido de hierro y también el porcentaje que tienen de partes por millón. El fósforo, recuerden, siempre se eliminan con altas concentraciones de oxígeno. Y esas solo las alcanzas, espero le entiendan a mi letra, concentraciones de oxígeno, eso solamente lo alcanzas en el horno de arco eléctrico. Aquí oxidas. Por eso les decía, ya no voy a decir reducir, porque aquí reduces. Y no es reducir de bajar o de disminuir. Reducir es de eliminar el oxígeno. Hubo como reacciones de reducción que también han visto seguramente en corrosión. En el horno de arco eléctrico, como se oxida, se tiene alta temperatura, también se tiene cierta basicidad que ayuda a incrementar esos porcentajes y tenemos, aunque tenemos adiciones de cales, nuestro objetivo siempre, y también esto aplica para el VOF, en el horno de arco eléctrico es reducir el fósforo. Si no redujiste el fósforo en el horno de arco eléctrico, se acabó. No te va a dar la composición. Si es un acero que requiere bajos porcentajes, nunca vas a volver a alcanzar las condiciones. Porque si tratas de oxidar y ahora eliminarlo en el horno olla o en metalurgia secundaria, ay, no le digan cuchara, por favor, porque los argentinos le dicen así, no me gustan. Es una traducción directa de ladle, que es olla, pero ellos le llaman cucharón. En la olla se elimina el azufre. ¿Por qué? Porque tenemos bajas concentraciones de oxígeno. Ya el acero aquí está desoxidado. Tenemos alta temperatura, estamos hablando de arriba de 1630 grados. Tenemos alto porcentaje de óxido de calcio que nos ayuda, la cal que se agrega. Esta es básica para que se pueda, valga la redundancia, la cal es básica y además es básica para eliminar el azufre. Puede bajarse un poco porque también ayuda en algunas de las reacciones y también llegamos a temperaturas como estas aquí. De hecho, el horno de arco eléctrico se vacía a una temperatura aproximada de 1630. Pero cuando estamos en el horno de arco eléctrico tenemos altas concentraciones de oxígeno. Un dato así, siempre digo cuando trabajaba, pero bueno, cuando trabajaba en la industria, ya sueno como mis maestros,
El rango de partes por millón de oxígeno estaba entre 800 y 1000, o sea, entre 0.1 y 0.08%, si lo transforman en eso. O sea, hay mucho oxígeno disuelto. ¿Pero por qué lo tenemos que hacer así? Porque solamente si eliminamos el fósforo, porque tenemos la necesidad también de fundir y ahí nos ayuda bastante el óxido de hierro para llevar a cabo otros procesos a los que les llamamos escoria espumosa, que también vamos a ver. Entonces son condiciones oxidantes. Las condiciones de horno-olla son condiciones reductoras y por esto vamos a llevar a cabo la eliminación del azufre y en esta la eliminación del fósforo. Así que apréndanselo, esto es así, es básico. O sea, esto es no sé cómo decirlo, pero ya me entienden. Es importante que lo conozcan y que los identifiquen. Eso se van a dar cuenta, hay simuladores que toman en cuenta este factor. Y después les voy a dar un spoiler de los procesos que vienen más adelante para que también los ubiquen. Esto yo sé que lo ven en procesos de manufactura, ven todo lo que es forja, laminación, extrusión, embutido, o bueno, así son los temas que deberían conocer. Si no los conocen actualmente, tip, apréndanselos. La información ahí está porque lo van a ver. Yo nunca había visto laminación en toda mi vida y mi primer empleo fue en laminación en caliente. Así que tal vez algunas cosas dependen de nosotros, otras cosas no tanto, la pandemia, Teams, etc. Pero son cosas que si vienen en el plan de estudios, ustedes deberían verlo y si no lo ven, investíguenlo. O pregúntenle a alguien que haya trabajado ahí para que les ayude. Hay muchos, estamos aquí en el curso de IST, entonces me voy a aventar comerciales, no importa. Hay un programa de mentorías, que en eso nos puede decir también Julio Hernández cómo le ha ido. Ese programa, si ustedes quieren que haya un mentor que ya trabaje en la industria, les platique algún proceso, les ayude, si tienen dudas de qué deberían preparar y cosas así, está la herramienta. Y si no, bueno, están estos cursos para eso se hacen, para que lo que sientan como que todavía no han visto o deberían haber visto, bueno, aquí está. Entonces les decía que voy a regresar. Monse, perdón que te interrumpa. Ahorita que mencionaste a Julio, de hecho tenía su mano arriba. Si gustas prender tu micro, Julio, y hacer tu pregunta o comentario. Nos va a platicar su experiencia. Sí. Es muy buena experiencia, inscríbanse. Gracias. Solamente una cosa antes que estabas comentando, que seguido, por ejemplo, con amigos que hemos platicado esos procesos que te piden cómo sulfuras, cómo fosforas, también uno manejan de altas y bajas temperaturas. Entonces, nada más para que quede bien claro, en la parte del fósforo es altas temperaturas, condiciones oxidantes. Altas, bueno, altas, hablemos. Es mi pregunta, o sea, ¿cómo a qué se refieren con altas y bajas temperaturas? Okay. Porque es pregunta de entrevista también. Altas temperaturas son 1630, lo voy a poner con otro color. Estas son altas temperaturas. La reducción ocurre a altas temperaturas. Bajas temperaturas son todo lo que es arriba del punto de fusión, de 1535. Entonces, los procesos de oxidación ocurren alrededor de 1535 a 1600. Esas son bajas, pero pues bueno, o sea, ¿cómo puede ser bajo? Sí, hablando de aceleración, estas son temperaturas en el proceso de fusión bajas y 1630, 1650 son altas. En Frisa me comentaron que en alguna ocasión había en el BD, por ejemplo, como necesitan tener temperatura alta, pero también pierden temperatura al momento de llevar el vacío, que podían llegar hasta 1670, una cosa así. Son muy, muy altas, pero también tienen que tener un refractario diferente para que no haya problema, ¿no? Y además bajan el nivel el nivel de acero que tienen en la olla, empiezan a combinar cosas para hacer eso, pero sí, altas, 1630, 1650, bajas de 1535, cercanas a la temperatura de fusión. ¿Sí? ¿A poco te lo preguntaron? Sí, con Humberto estábamos revisando eso y creo que él también le hicieron esa pregunta y se equivocó, se le cuatrapió, pero o sea, le hacen el comentario de la parte también de la temperatura, además de las condiciones de oxidación o reducción. Sí.
preguntaban si era como altas o bajas temperaturas. Así. Es una pregunta que, digamos, él está en la parte de horno de arco eléctrico, pero aún así se cuatrapea, ¿no? Sí, porque ves nada más. Preguntas un poquito capciosas, ¿no? No, y como se los dije, bueno, ahí ya, no, si no me lo quieren creer a mí, porque ya me pasé del lado oscuro, ya se lo pueden creer a Julio. Es algo que les van a preguntar porque lo tienen que saber, sí, porque sí. Va aprovechando lo que comentas de la oxidación, pues aquí estamos en, ¿qué les gusta? 35% de feo. Esos son altos grados de oxidación. Para reducir, para eliminar el azufre, necesitas que no sea mayor de 5%. Ya me estoy volando la barda porque yo siempre digo, bueno, hay que hacer las cosas bien. Si van a una otra planta como CIMEC o una de ese tipo, pues van a decir, no, puede ser un poquito más arriba. Todo depende del producto. Yo cuando precisamente el que entrevistó a perdón, a Humberto, de la anécdota que nos cuenta fue mi jefe y en un momento dado yo le decía, ¿por qué no hacemos las condiciones como las dicta la literatura, ¿no? O sea, tenemos que tener estos porcentajes de óxido de hierro, tenemos que tener un porcentaje que no pase 25% de alúmina para que nos ayude también a que el tipo de inclusiones que se formen no cambien mucho y se puedan flotar, pero todo depende de la aplicación. Eso es básico. O sea, si haces varilla o si haces alambrón, tus condiciones no son tan exigentes como alguien que va a hacer materiales no expuesto o no expuesto automotriz, ¿no? O sea, cambia completamente la forma en la que se lleva a cabo. Entonces, el objetivo, como les decía, horno de arco eléctrico y BOF es fundir. Por aquí veo una pregunta, si pues estás por ahí, Marco, aquí también. Si quieres, ahorita que lleguemos a esas, las contestamos de las reacciones. Sí lo vamos a ver más adelante. Si alcanzamos, porque ya vi que ya va media hora y apenas voy a la introducción. Pero son cosas que créanme que las van a volver a ver. Después de colada continua. Nos están mandando una preguntita aquí por WhatsApp y nos dicen que si podrías dar cuáles son los elementos que forman la escoria en horno de arco eléctrico. Los mismos que los forman en el BOF. Vamos, si quieren, voy a irla anotando porque si no se me ve el avión. Aquí también Marco tiene otra y ahorita se las paso. A ver, déjame anotarla aquí. Es elementos que componen a la escoria, ¿verdad? O que promueven la escoria. O de dónde sale la escoria. ¿Las tres? ¿Me la puede repetir, Dana, porfis? Sí, son los elementos, ¿cuáles elementos conforman la escoria en horno de arco eléctrico? Ok, ahorita vamos a llegar ahí. Y la otra de una vez, la reacción de desulfurización y desfosforación, que me preguntó Marco también. Sí se las voy a contestar, nada más que voy a terminar esta parte porque si no, me fragmento. Colada continua, después de, acuérdense, siempre es fusión, metalurgia secundaria y después solidificación. Aquí podemos hablar de que cuando hacemos el horno de la fusión a través del horno de arco eléctrico, se vuelve un poco más flexible el proceso. Como no es ruta integrada, pues ahora podemos tener, si queremos, una colada continua, si tenemos el dinero, podemos tener un proceso de lingoteo también, como Frisa en Monterrey, podemos tener como, no, aquí los hornos, según recuerdo, de fundidora Morelia son de inducción, pero también pueden tener un horno de arco eléctrico y tener molde en arena. Entonces aquí no está limitado, ya tiene la facilidad porque es más fácil instalar, muchísimo más fácil instalar que un BOF. Después de colada continua, el proceso que ustedes van a encontrarse, que son ahorita como que incluso lo que está, llamémosle de moda, que es todo lo de la aplicación automotriz, pues tiene que pasar por un proceso de conformado, entonces se van a encontrar con ya sea un proceso que se hace convencional, donde el planchón que se generó en colada continua se recalienta para laminarlo en caliente, como están las flechitas aquí arriba, las rojas, y luego laminarlo en frío, hacia acá. Este es caliente y esta es laminación en frío. Si son planchones
los que se producen por colada continua. Si son palanquillas, ¿cuál es la diferencia si un día las ven en su vida y van a ArcelorMittal y dicen cuál es una y cuál es otra? Los planchones son largos. Son así y las palanquillas son una sección cuadrada. Es más o menos la misma longitud, pero están más pequeños. ¿Por qué? Porque las palanquillas podemos tener tubos sin costura, podemos tener perfiles estructurales, podemos tener alambrón, varilla, barras, y ahí nos quedamos, ¿no? Todo lo que es largo. De hecho, esta ruta se llama laminación de largos y la ruta de arriba se llama laminación de planos. ¿Por qué? Porque lo que producimos con un planchón es un rollo, puede ser un tubo pero con costura, una hoja, una placa, que son fragmentos nada más del rollo completo. Y aquí los podemos laminar en caliente y laminar en frío y tener los mismos procesos, ¿no? Después ya viene el galvanizado, si se hace algún otro conformado, el estampado y ya va al coche, o va al refri, o va a las combis como material antiderrapante, cualquiera que sea la aplicación. Y acá también largos es un poco despreciado por algunos porque dicen, bueno, las aplicaciones que tiene es muy diferente. En la laminación de largos se enfría con aire, en la laminación de planos se enfría con agua, y además tenemos también laminación en frío y laminación en caliente. Pues la verdad todo depende de la aplicación. O sea, hay de todo para lo que se necesite, y el proceso que se tiene que aplicar es en función del producto. Cuando hablamos de qué tanto se produce por una u otra ruta, pues el BOF se lleva de calle al horno de arco eléctrico, 72%. Estuve buscando porque este dato lo había sacado en el 2019 una presentación que tenía, y andan más o menos por lo mismo. No ha cambiado mucho esa proporción. ¿Por qué? Porque también el volumen que se produce a través de BOF es mucho más alto que el volumen que se produce por un horno de arco eléctrico. Sin embargo, no todos tienen un BOF para llevar a cabo el proceso como tal, ¿no? Muchos de los BOF siguen en la parte de Europa, por ejemplo. Los hornos de arco eléctrico, llamémosle como que son más modernos y también tienen sus ventajas en cuanto que son más fáciles de instalar, pero siguen siendo los que menos instalan. Y esto también tiene que ver con los costos. Aquí viene nada más un recap de lo que se requiere para producir, por ejemplo, una tonelada de acero a través de la ruta de horno, alto horno y BOF. Nada más y nada menos que 1.37 toneladas de mineral de hierro, 780 kilogramos de coque, 270 de cal y 125 de chatarra. Mientras que para poder producirlo a través del horno de arco eléctrico, una tonelada requerimos 700 kilos de chatarra. Se puede agregar hierro o esponja, 586. Se puede agregar, aquí va como carbón, ya no va como coque. Lo que se agrega aquí son finos de grafito que ayudan a hacer más espumosa esa escoria. Se agrega cal, si lo notan se agrega una proporción mucho menor, y aquí hay un punto importante, y eso es lo que hace una completa diferencia. Ahorita ya no tanto, pero los datos que les decía, el 2019 era un costo contra otro. ¿Qué creen que es más barato, producir por el horno de arco eléctrico o producir por el BOF? Piensen cuántas plantas aquí tienen BOF, tienen alto horno. Por arco eléctrico sería más barato, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Qué te hace pensar eso? Buscando las reacciones mientras. Dana, ¿cuál es el principal costo que se da para el horno de arco eléctrico? Es por BOF, ¿no? Porque se supone que, ahorita que mencionó los costos, la sesión pasada mencionó que lo más caro era la energía consumida durante el proceso. Entonces, pues el arco eléctrico requiere mucho. Sí, requiere mucha energía, y hay dos cosas importantes: energía y la materia prima. Esas son las dos. Este es del BOF. En el BOF la mayor proporción del costo se la lleva el mineral de hierro. Por eso necesitan tener
una mina, si no, no podían poner un BOF ni un alto horno, ¿no? Entonces, el valor más grande es en la materia prima. ¿Qué genera la energía en el BOF? ¿Cómo fundimos? Yo se los iba a explicar, pero yo sé que ya aquí en el público hay gente que ya lo vio. ¿Qué utilizamos como fuente de energía para fundir en el BOF? Vamos a buscarlo. Energía térmica, oxígeno, ¿no? El oxígeno, ahí es el que se encarga de todo. Utilizamos energía eléctrica, sí, tenemos aquí un consumo, pero si notan es relativamente bajo comparado con el coque, la chatarra que se pone muy poquito, las cales, los fluxos son cales, las ferroaleaciones que tampoco representan tanto, otros costos, ahí el costo variable que le llaman, ¿no es cierto? Que le llaman gastos generales. De hecho, hay un balance que hace que el BOF sea más barato por el tema de la energía térmica. Todo lo que se logra a través del oxígeno que está inyectado a 1.5 o 2 Mach hace que se caliente, que sube hasta 1650 y eso también evita que se conecte en ningún lado, ¿no? O sea, no van a ver un enchufe o no van a ver un cable que transmita energía eléctrica a un BOF. Por eso el costo global tiene sus diferencias. Ahorita, como les decía, ya está más parejo. En el 2019 andaba como en 280 más o menos, 300. Subió mucho el costo de producción de acero. Ese es otro dato también que me dejó sorprendida. Cuando, más o menos por ahí del 2019, un rollo, para que hagan cálculos, porque sí pagan muy bien en las industrias de fabricación de acero, un rollo costaba 730, rollo laminado en caliente nada más, sin cortar, sin galvanizar, sin decapar, sin hacerle nada, $700 la tonelada. Y los rollos andan pesando como 12 toneladas más o menos. Saquen ahí un costo de un rollo y luego eso multiplíquenlo por los 50 o 100 rollos que hacen diario, ¿no? Y me estoy quedando corta. Ahorita el costo de un rollo laminado en caliente anda más o menos en 1900. Ya bajó, pero por ahí en julio alcanzó sus máximos históricos. Y eso es como efecto pandemia también. Pero esto afectó precisamente los costos también que generan para todo, ¿no? El costo de todos los insumos también subieron. Si por ahí escucharon a los tíos o alguien de que no, es que subió, no pude hacer nada porque iba a echar mi colado y subieron los costos del acero, bueno, fue por eso. Y regresando a los costos de la fabricación como tal, el BOF $521.25 por cada tonelada, ojo, producción de acero líquido, no es todavía solidificado, no ha pasado todavía por metalurgia secundaria, no ha pasado por colada continua. Es el costo que es para una tonelada de acero líquido producida por BOF. Producida por un horno de arco eléctrico anda en 570. En el 2019 traían como $100 de diferencia, ahorita ya están un poco más cerrados. Aquí el costo más alto es el de la chatarra, parecido a lo que veíamos en el BOF con el caso del mineral de hierro, ¿no? Este es el costo más alto y de ahí, entre todos, el más alto es la electricidad. Por eso cuando digan, no, es que por ahí que dicen es que las empresas se roban la luz de la gente o no sé qué, traen ahí un tema, las empresas en realidad producen ya su propia energía porque es tanto lo que consumen que no pueden depender de CFE y por eso utilizan fuentes alternativas para generar energía. Es en el horno de arco eléctrico la chatarra es lo que hace que cambien los precios porque la chatarra no está tan disponible, es más, aunque es poca la proporción de empresas que se dedican a esto, es muy difícil de conseguir chatarra de calidad. Entonces, el consumo más alto, al menos el costo más alto es de esto. Y lo segundo es el consumo de electricidad. Hay otras cosas también, ferroaleaciones, aquí también se utiliza oxígeno, pero aquí no. Lo que nosotros utilizamos para fundir, acuérdense, o si no lo han visto, una disculpa si me estoy yendo como si ya habían llevado la materia, el horno de arco eléctrico utiliza energía eléctrica para fundir, el BOF utiliza oxígeno y como la proporción aquí de energía química es muy baja, también por eso en los costos los incrementa. Y
tienen ciertas, como les decía, similitudes en cuanto a que pueden algunos cargar lo que el material o viceversa, invertirlo, pero si tuvieran que elegir entre uno y otro, pues elegirían el de menor costo, siempre y cuando tuvieran la oportunidad de tener toda la instalación. Las ventajas del BOF o el convertido LED, que le pueden llamar, es el porcentaje de residuales. Tienen mucho, como aquí utilizan Arrabio, son bajos los porcentajes de residuales. Y además el proceso es algunos minutos más corto que el proceso de fabricación de acero a través del horno de arco eléctrico. Les decía que en Mittal están al revés. En Mittal hacen la varilla y hacen el alambrón, y el material que es, dirían algunos, como bolillo o simple, lo hacen en BOF, y el de alta especificación lo hacen en el horno de arco eléctrico. Les soy sincera, no sé por qué se quedó eso. Si instalaron la colada continua al revés, iba la de planchones en la del BOF y iba palanquilla en el horno de arco eléctrico, pero así lo tienen instalado. Y en realidad esto, en la mayoría de las plantas, sobre todo hablemos por ejemplo de Europa, hay algunas que les piden que la ruta incluya BOF porque saben que van a tener bajos porcentajes de residuales. Como utilizan el Arrabio y utilizan mineral de hierro, no tienen los residuales que sí tienen la chatarra, y es más, el proceso es como más rastreable. O sea, pueden ustedes conocer, ok, yo ya conozco las características de la mina donde se está extrayendo el mineral, entonces sé que tiene de azufre, de fósforo, de otros elementos como la sílice que también llegan a afectar, y tengo ya un control sobre la composición química inicial. En el caso del horno de arco eléctrico va todo, y en ocasiones es malo porque si no tiene una buena selección, pues se puede ir hasta ahí un embobinado de cobre y contaminar toda la colada, ¿no? Eso es una de las cosas por la cual se sigue prefiriendo también el proceso. Ya veíamos que es más barato, es más corto, tiene menos elementos residuales. El problema es que necesitamos tener nuestro alto horno y eso no todo el mundo lo tiene. ¿Qué hacemos en el BOF? Como decía Gil, sí, desulfuramos, sí se baja un porcentaje, no lo suficiente como para tener la composición química final que nos pide el cliente, pero sí eliminamos, le llaman desiliconización o reducción del silicio, el carbón, bajamos ese 4% con el que viene del Arrabio del alto horno, desfosforamos, desulfuramos también, y bueno, ajustamos la temperatura y la basicidad de la escoria para el siguiente proceso, que es metalurgia secundaria, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se dan como palomita. En el caso del BOF, si no, a lo mejor si no cumple con un porcentaje mucho, muy bajo de sulfurización, sabemos que no es el proceso donde se hace mayormente eso. Este proceso, al igual que el horno de arco eléctrico, son oxidantes. Entonces, no llevamos a temperaturas tan altas, arriba de 1630, estamos en condiciones oxidantes de alto porcentaje de óxido de hierro, y tenemos también una basicidad que anda más o menos en 3%. El índice de basicidad binario, que es el óxido de calcio entre la sílice, ¿no? Anda en porcentajes de 3. ¿Cuál es la particularidad del BOF? Como les decía, aquí fundes con oxígeno. Esto ayuda porque formas una emulsión. En los procesos metalúrgicos, si no hay espumita, así como cuando ustedes lavan la ropa, si no hay espumita es que no hay suficiente jabón, y si no hay suficiente jabón, no van a poder limpiar la ropa que están lavando. Ocurre lo mismo. Yo sé que es a lo mejor una traducción muy coloquial, pero yo siempre que lavo ropa me acuerdo de que, bueno, y sobre todo en la chaca chaca, en las otras centrífugas ya no se ve tanto, que si no tienes la suficiente adición de jabón, no puedes eliminar las impurezas, no salen así como en el comercial de Ariel de las fibras, y esto ocurre exactamente igual en el BOF, en el horno de arco eléctrico y más adelante en metalurgia secundaria. Si no hay escoria, no hay nada, es la escoria. Si han escuchado a sus maestros que han dicho el acerero ideal es el que sabe hacer una buena escoria, sí. Si no hay una escoria que tenga las características de óxido de calcio, óxido de hierro, sílice, alúmina,
También se puede medir el óxido de magnesio para el tema de los refractarios. Si no se tiene una viscosidad que nos permita tener también una tensión superficial adecuada para que haya intercambio, porque los elementos que no queremos en el acero, recuerden que se van para acá arriba. Para eso sirven los fundentes o los fluxes, que si los vemos en la tablita están así, ¿no? Son las cales o las cales. Estas, si no se agregan, las cales son como el Roma en la lavadora chacachaca. Si no se agregan, no hay espuma. Y si no hay espuma, no hay intercambio. Todo ocurre aquí. Esta es la parte más importante del proceso llamémosle de refinación. Puede ser de fusión, no hay problema. El oxígeno hace su trabajo, reacciona, forma el CO y el CO2, y entonces generamos una reacción exotérmica, se incrementa la temperatura lo suficiente para que también la chatarra que iba ahí disuelta con el calorcito ya se vuelve completamente líquida. Pero lo más importante de los procesos metalúrgicos, bueno, me voy a ir todavía más, los procesos siderúrgicos es que los elementos indeseados los podamos retirar de ese baño metálico a través de la adición de fundentes y estos, con las reacciones que me está preguntando Marco, se vayan a la parte superior, es decir, a la escoria. Esta es la escoria. ¿En qué nos ayuda el oxígeno en el BOF? Que hace que precisamente se emulsifique y hace como una espumita les decía, la espumita de la lavadora chacachaca. Esa tiene que tener también una altura, y esta altura juega un papel importante. No es ni muy ni tan, si no es lo suficientemente alta como para que haya interacción, no va a pasar nada. Si es muy alta, se les derrama, y eso lo pueden ver. Les voy a pasar un simulador antes de pasar al siguiente tema. Se los voy a poner en el chat y me dicen si lo pudieron abrir. Porque le encontramos por ahí ¿cómo le llaman? ¿Un bug? No. Ay, se me fue el nombre. Cuando en los videojuegos... Ay, lo traigo en la palabra, cuando en los videojuegos ocurre algo raro, un glitch, encontramos un glitch en un simulador de Steel University. ¿Pueden abrirlo? Alguien que le dé clic y me diga si les aparece esta pantalla, se las voy a compartir. ¿No les aparece esta? Sí, Monse, sí Sí me aparece. aparece, doctora. Entonces ya la hicimos. Bueno, si ustedes quieren saber más de cómo funciona un BOF, pues bueno, pueden utilizar Steel University. Hay algunos cursos que sí dejan hacerlo, otros no. Esto lo descubrí con unos chicos de mecatrónica porque estábamos utilizando el simulador. Bueno, lo voy a dejar en español. Este simulador pueden aventárselo en estudiante universitario o especialista de la industria, solo que aquí sí les va a poner demoras, que no llegó el operador o que se les rompió la lanza de oxígeno o algo así. Y esas son las que, si ya pasaron del estudiante universitario y se aburrieron, le pueden aplicar. Pueden escoger el tipo de acero que quieren producir y los materiales que son la carga. Si aquí podemos ver dos cosas, sobre todo, no tanto, porque la variedad de chatarra que se agrega en el BOF no es tan amplia como la chatarra que se agrega en el horno de arco eléctrico. Como ahí agregamos prácticamente en la mayoría de las plantas 100% chatarra, tenemos que ponerle triturada, regreso industrial, placa y estructura, chicharrón, paquetes, y todos estos agregan algo. La carga tiene que ser, voy a regresarme porque no puedo creer, no lo leí, 260 toneladas. Entonces, aquí tienen que ajustar, ya les pusieron que 200 van de cajón de arrabio, y ustedes pueden poner, ok, voy a poner pesada, voy a poner 20. No sé si cambió, no cambió. Qué bueno. Y voy a poner 20 de liviana. No, si nota no es, no, y no nos deja. A ver, ¿estos son kilos? Sí, son kilos, es que estos son kilos. Acá están como toneladas y aquí están kilos. Voy a poner 20,000, o sea, 20 toneladas. Y no sé si notan, va cambiando. Aquí, a medida que voy incrementando el valor del peso en chatarra, va cambiando también.
los valores que ven acá de los elementos. Y si ahora le pongo el chatarra liviana, también cambian. Esta no es tan sensible. El que ahorita les voy a mostrar, que es del horno de arco eléctrico, ahí sí, si agregan chatarra triturada, chatarra de regreso, de la de fierro viejo, les va a poner porcentajes muy altos de elementos como cromo, molibdeno y níquel. Y todo depende del proceso que vamos a fabricar. Aquí no completé la carga, pero aún así me lo voy a aventar para que vean cómo se lleva a cabo el simulador y en sus ratos libres lo puedan utilizar. Aquí pueden ajustar, pueden subir la temperatura del arrabio que cargan, les da chance el simulador. Y si quieren, pueden de una vez utilizar nitrógeno, que son tapones porosos que están en la parte inferior y que ayudan también a hacer más rápido esas reacciones de intercambio entre el acero y la escoria. Y después ya les dicen, va a costarte 436, o sea, hace rato veíamos que eran 520 cacho, aquí nada más te cuenta solamente el costo de la chatarra, todavía no está lo que adicionas de cal, lo que adicionamos de ferroaleaciones al final para hacer el ajuste, entre otras cosas. Hay que ver el valor, aquí no hay problema porque podemos disminuir el carbón, podemos disminuir el silicio, que también es otro de los elementos que se eliminan en el BOF, y el fósforo. No están tan altos, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Si aquí nos pidieran disminuir el azufre y estuviera muy alto, estamos en problemas. Si nos piden disminuir el cromo, el molibdeno, el níquel o el cobre, va a estar difícil. Estos elementos son difíciles de eliminar. ¿Cómo sabemos eso? Si no los conocen, se los voy a presentar, y yo creo que la mayoría ya lo conoce, al diagrama de Ellingham, que lo tengo. Este es el que les va a decir cuáles son los elementos que me regresé otra vez al simulador. Cuáles son los elementos que reaccionan fácilmente, o primero, los que están enamorados irremediablemente del oxígeno y los que nunca se van a mezclar. Y aquí van a encontrar al cobre. Si ustedes por alguna razón cargan un buen bobinado de cobre en la chatarra, nunca se va a eliminar y ahí se queda. Lo mismo el níquel, el cobalto, ahorita al cromo, y bueno, todos los que están arriba son poco oxidables, ¿no? Todos los que están abajo, si un día les toca fundir algo con magnesio, tengan mucho cuidado, o si agregan calcio puro al oxígeno, incluso un baño de acero común y corriente que todavía tiene 5 partes por millón ahí, reacciona y van a hacer un burbujeo tremendo. Entonces los más reactivos están acá, los que no les hacemos nada están acá, por eso es importante que se conozcan los porcentajes iniciales de la chatarra. Y bueno, si ustedes ya quieren empezarle a mover al simulador, tienen que ajustar las características como las variables de proceso típicas. Aquí les van diciendo, aquí ya está el tapón poroso prendido, ya cargaron la chatarra, ya cargaron el arrabio. Si ustedes quieren hacer el proceso, nada más tienen que bajar la lanza y fijar el caudal de oxígeno que van a utilizar. Aquí les dice, ya les da un tip de hasta dónde pueden llegar con el semáforo verde, y aquí pueden empezar inician con el caudal de oxígeno. Si ustedes quieren empezar a hacer esa emulsificación que les comentaba, que es la que necesitan, pues ahí nos ayudan guiándonos de la altura adecuada para llevar a cabo esto. ¿Qué hay que hacer para hacer la colada completa? Realizar adiciones. Pueden adicionar cal y pueden adicionar dolomita para ayudar también a la emulsificación de la escoria. Esos son los únicos que se controlan. Pueden ver aquí cómo van cambiando los elementos a medida que esto es lo más... Bueno, yo tenía en la presentación esta imagen, aquí lo pueden ver prácticamente en vivo. Aquí es como se va controlando los elementos y cómo van cambiando a medida que incrementa el flujo de oxígeno a través de esta lanza, ¿no? Esta lanza pequeñita que está aquí se utiliza para tomar muestra. Aquí se pueden cargar las cales, no se ve cuando se cargan, les voy a romper su corazón, pero vamos a realizar adiciones. Este es en toneladas, vamos a poner... ¿Sí está en toneladas? Bueno, voy a suponer que sí, no, porque no son 20 kilos, entonces voy a poner 2 toneladas. Voy a cargar cal, no aparece.
Pero en cuanto cargan, el simulador empieza a modificar no debe tardar, empieza a reflejar la composición química. Estos son los elementos que están disueltos, por si ayer me preguntaban, que componen la escoria. Los que están en el horno de arco eléctrico son los mismos que el BOF. Sílice, óxido de hierro, óxido de calcio, MgO, y a partir de eso se calcula la basicidad. Ahí yo le puse bastante cal, porque está marcando, en esta no he hecho el balance, pero está marcando 80%, no es una barbaridad. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Aumentar la carga o reiniciar. No se desanimen si la regaron como yo. ¡Ay, no aparece! Ya lo quitaron, pero había uno que podían reiniciarle si no le dan refresh. Porque esta es una de las desventajas del simulador. No refleja, eso es lo único que le puedo pelear a Steel University. No refleja la adición de las cales. Las cales son muy sensibles. Le pones la adición real. Si estamos hablando de una carga de 230 toneladas en el horno de arco eléctrico, perdón, en el BOF, estamos hablando también que se cargan entre 5 y 10 toneladas de cal. Y aquí le puse 2 y ya se subió un buen el porcentaje, ¿no? Pero lo que va cambiando precisamente a través de todo el proceso son estos elementos que ven aquí. También esta es otra de las cosas que no tiene este simulador, pues no ven en ningún momento el pentóxido de fósforo, que es otro de los elementos que cambian al momento de hacer la desfosforización en el BOF o en el horno de arco eléctrico. Eso no lo ponen en el simulador porque creo que ahí sí ya todavía estaría más complicado. Voy a bajar la lanza para que vean cómo se hace la emulsificación. Lo voy a bajar un poquito y le voy a subir el flujo de oxígeno. Ahí empieza a desprenderse algo no. Voy a subir al de agitación. Lo que quiero es que se haga la espumita. No quiere, yo creo que le puse mucha cal. ¿No te acuerdas, Julio? ¿Qué era lo que hacíamos para que formara? ¿Sí te tocó este o era el de horno de arco eléctrico? No, sí fue BOF. ¿Cómo le hacíamos? Era para que se hiciera espuma, tenía que ver con la cuestión de la distancia de la lanza. Ah, sí, va para arriba, ahí va. Ahí va la espuma. Ahí va. Ahí está. Subiéndole un poco a la altura, empieza a formarse esta espuma, que es la que se requiere para llevar a cabo. Todas las reacciones ocurren aquí. Para ayudarle a que estas se realicen más rápido, entonces puede ser que el BOF tenga instalado tapones porosos en la parte inferior y de esta manera se haga la agitación. Aquí la agitación nos interesa para el intercambio. También en el horno olla lo hacemos de igual manera, pero es muy diferente. La agitación que ya sea que realiza el nitrógeno o el argón que se inyecta en la parte inferior, más lo que hace la lanza en la parte superior, es muy agresivo o llamémosle muy fuerte comparado con lo que hace el argón en el caso de metalurgia secundaria. Pero bueno, este es uno que pueden utilizar para hacer algunas coladas y ya van viendo si efectivamente es como se los platicaron en las clases o en los cursos. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Ya todo esto lo vieron, ¿verdad? Se lo saben. Como el Padre Nuestro. Sobre todo con Roberto. Muy buen maestro, entonces. Qué bueno. A seguir un poco, porque ya llevamos 1 hora y todavía nos falta horno de arco eléctrico y nos falta el metalurgia secundaria, que era lo que planeaba ver con ustedes hoy. Les voy a poner el link. Ahorita vamos a abrir el de arco eléctrico. Ese es el que está abajo. Si quieren irlo probando. Ese sí les estoy 100% segura que lo pueden abrir también porque lo estuve utilizando con unos chicos hace unas semanas.
En el convertidor, esta es la composición química que se pueden encontrar, original, llamémosle, el arrabio viene con de 4.3 a 4.8% de carbono, 0.3 a 0.6 de manganeso, ya trae ciertos niveles de desfosforización y desulfurización, pero aún así son bastante altos en comparación a lo que se requiere para hacer un proceso en el cual en las inclusiones no se queden entrampadas y nos vayan a generar problemas posteriormente. La temperatura está entre un rango de 1280 a 1350 y, como les comentaba, va a chatarra. Como es muy poquita, pues no hay tanto problema. La carga no es un 20%, que puede ir incluso combinada con briquetas y con arrabio sólido también y con hierro esponja, así que no nos causa tanto ruido en el tema de los elementos residuales. La cal cálcica, que le llaman unos, otros le llaman cal viva, simplemente cal, es la principal fuente de óxido de calcio que ayuda precisamente a fluidizar y además a retirar esos elementos indeseados que reaccionan precisamente con el óxido de calcio y se van a la parte superior. Cambian, ocurren muchas cosas. Primero, una de las cosas que tienen y por los que se le llaman fundentes es porque tanto el MgO como el óxido de calcio pueden reducir los puntos de fusión de muchos de los compuestos que están en ese intercambio entre el acero y la escoria. Entonces, permiten cambiar las condiciones, cambian también la densidad, se vuelven menos densos y por eso se van a la parte superior. Y ahí, ya cuando están en interacción con los refractarios, se tiene que agregar una cal dolomítica que tiene un porcentaje más alto de MgO porque los refractarios que se utilizan en las ollas, en los hornos de arco eléctrico y en los VOF son principalmente MgO y tienen que tener compatibilidad. Si algún día les han dicho o escuchan hornos básicos tienen escoria básica, hornos ácidos tienen escoria ácida, es porque tiene que ser la misma características de basicidad, tienen que ser en la escoria y en el refractario, de otra manera se atacan. Si son diferentes, si es un horno con refractario ácido y se produce escoria básica, van a tener ataque. Y el problema, lo peor de que se tenga que cambiar y que se tenga que parar y cosas así son los derrames. Si se filtra una olla o se filtra un horno, pues es algo bastante riesgoso. Y en algunos casos también se puede agregar ferrosilicio combinado con las cales como una especie de fundente y algún otro elemento que tenga carbono silicio que nos ayude a incrementar esta proporción y que también nos ayude a preparar, digámoslo así, a hacer una especie de escoria sintética para facilitar el proceso. Entonces, cuando hacen un cálculo de carga, que a algunos les va a tocar hacerlo, algunos seguramente ya lo hicieron, van a tener que considerar la composición química del arrabio, de la chatarra y del mineral de hierro que se adicione, los fundentes que se agregan también, el oxígeno que se aporta y cómo reacciona. El argón y el nitrógeno, la verdad, ahí no juegan un papel más que de agitación, son como la cucharita que va o es como el eje que tiene la lavadora chacachaca para agitar nada más, no reacciona. El nitrógeno no se consideran, las proporciones en las que se adicionan no juegan un papel muy importante en que puedan generar después porosidades o cosas en el material solidificado. Y como salidas, pues tenemos obviamente el acero líquido, la escoria y los humos o las proyecciones que veían hace un momento en el simulador. Todo esto también va en el balance. Hay un dato que se llama la puesta a 1000, es prácticamente un cálculo de entrada y salida, es un balance. Lo que entra como una tonelada tiene que salir como una tonelada, solamente que no van, lo que ustedes adicionan en sumando fundentes, carga metálica, va a salir como una tonelada que va a ser una parte humos, otra parte escoria y otra parte acero líquido. Entonces, ahí es el juego, hacerlo prácticamente más con menos o que al menos el valor no salga igual, ¿no? Que no vayamos a tener pérdidas o que los porcentajes de escoria sean muy altos y entonces estamos moviéndole al balance y no estamos obteniendo realmente las proporciones que esperábamos de acero líquido.
Esto es en función también de los costos y es lo que más van a ver en cuanto a, si les toca, por ejemplo, en la parte industrial, que el industrial se refieren a todos los cálculos de las entradas y las salidas, esto lo analizan y lo ven pues prácticamente cada día. Tienen que conocer el costo de las coladas que tuvieron en el día pasado y ver si está ocurriendo algo y si tienen algún problema en ese valor de balance de carga, entonces van con el ingeniero de procesos y les dicen, ¿qué pasó? ¿Estamos produciendo más escoria o hay problemas en la carga que tenemos? Y se ajusta, ¿no? Es una variable que se tiene que estar viendo constantemente. Haciendo a muy grandes rasgos la secuencia de eventos para llevar a cabo el proceso, pues en el simulador se adelantaba, ¿no? Pero una parte también que se realiza en el horno de arco eléctrico le llaman tap to tap. Aquí también le podemos decir así, no es muy común, pero el tap to tap time, que es desde la carga hasta que se retira la escoria, desescorea y se prepara el horno para realizar de nuevo el proceso desde 1, que es el que está acá, tarda entre 40 y 50 minutos. Es ligeramente más corto que el proceso de fusión en el horno de arco eléctrico. Aquí cargamos la chatarra, después cargamos, primero va chatarra y después va el arrabio. Se pueden cargar también junto con estos las cales o se pueden cargar posteriormente. Después va el soplo de oxígeno a supersónico hasta 2 Mach y empieza a hacer esa emulsificación, ¿no? Una vez que tiene el ajuste en la temperatura, aquí lo que se mide para poder empezar el vaciado es temperatura, composición química o análisis químico del acero y el análisis químico de la escoria. Entonces tienen palomita y ahora se hace el proceso de tapping o de tap, que es el vaciado, ¿no? Cuando hablamos de vaciado es líquido a líquido, o sea, va de un horno a una olla. Cuando vamos de colado, ya va de una olla o de un distribuidor a un molde en el cual ya va a empezar a solidificar. Aquí estamos hablando solamente de vaciado. Y en el vaciado tenemos que llegar hasta 1650 al final, o sea, la temperatura ya al final del proceso, porque tenemos pérdidas a medida que el acero se va transportando, lo que es el refractario, si tiene contacto con la atmósfera, las adiciones que se hacen al final para ajustar la composición química, ferroaleaciones, mascales, todas quitan temperatura, por eso se trata de vaciar a una temperatura de alrededor de 1650. Esto ya se hizo obviamente en la parte en la que ya se muestreó, ya se tiene el ok para hacerlo y posteriormente se retira la escoria. Se hacen como las dos etapas, ¿no? Primero acero y luego escoria. Por la misma forma que tiene el BOF, es complicado que se hicieran las dos simultáneamente. El horno de arco eléctrico sí lo permite hacer. Si quieren un día explicarle eso a sus primitos y convencerlos de que entrenen materiales, les voy a compartir otra página que es bastante útil para ver estos procesos. No te explican gran cosa, te ponen nada más los procesos previos y los procesos posteriores, pero como lo ven, te enseñan cómo hacen la carga, ahí va la chatarra, después viene la carga del arrabio, y te muestra lo más cercano a cómo ocurre el proceso. Y es una simulación pequeñita. Ya ustedes ahí deciden si les muestran la simulación del Steel University o le muestran esto. Ahí está la lanza. Prácticamente dicen, ok, ¡tarán! Ya está la colada y entonces realizan el vaciado. Primero va el acero, después va la escoria y lo repiten una y otra vez, ¿no? Ahora gira, va hacia el otro lado y prácticamente queda listo para la siguiente colada. Y a ustedes ya aquí le dan clic, si quieren ver el siguiente proceso que es metalurgia secundaria, se van para acá, no hace gran cosa. Si se quieren ir a la estación de refinación, tampoco. Creo que vacuum de gas si era un RH. Sí, en este es algo de lo que espero que alcancemos a ver hoy.
Así en este se da una recirculación que ayuda, además con esa lanza, a reducir el porcentaje de carbono, ¿no? En aceros ultra bajo carbono se hacen a través de este, y ahí vienen todos los procesos. Yo les iba a enseñar nada más el BOF, pero ya me fui. Este también lo pueden consultar, este es gratis, como Steel University, y es bastante interactivo, o sea, me gusta, es simple y te explica muy bien. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Sí, yo sí, profe. Cuando es la adición de las ferroaleaciones, sabe que es por alambre y por medio de rocas, por así decirlo. Pero habían mencionado, o bueno, había escuchado que ya no se utilizaba mucho la de forma de rocas, pero no supe por qué. Porque tardan más en fundirse. La roca que se agrega es, híjole, no tengo aquí mis rocas, mi colección, pero no es como las de las colección que utilizan en mineralogía, o sea, son rocas así, son muy grandes. Algunas, depende de la ferroaleación, pero como no es cierto, son más chicas, son así como una roca, como las que agarran para jugar. Como son rocas, tardan más porque cuando una ferroaleación se agrega, lo primero con lo que tiene contacto, ¿qué es? Imagínense que es en la olla. Alguna vez que termina aquí, Historia. con la escoria exactamente. Entonces se agrega y tienen la escoria y tienen el metal. Y forma una capa alrededor de. Entonces tiene que fundirse primero la capa que se forma cuando se adiciona, que es la que está acá. Y hasta que se funde, ahora ya tiene contacto con el metal y eso hace que tarde más. Un alambre lo que hace es que se va a poner la olla, el alambre puede que sí tenga contacto, va a tener contacto obviamente con la escoria, pero la diferencia es que aquí en las rocas hay una tolva que las agrega y van cayendo por gravedad. No hay alguien empujándolas, ni se utiliza otro tipo de cosa más que la gravedad misma para que caigan. Los alambres se adicionan a una velocidad en metros por segundo y dependiendo también, el calcio no se agrega tan rápido porque es muy reactivo, pero ferrovanadio, ferrotitanio, ferroniobio se pueden agregar a velocidades altas para garantizar que sea casi nada lo que tenga contacto con la escoria y que reaccione y se abra el alambre cuando ya está aquí en el metal y así ya no tiene interacción y casi no 100%, porque ninguna ferroaleación reacciona al 100% con el acero, pero sí te puedo decir que hay recuperaciones de hasta el 95%, por ejemplo, en el ferrovanadio, en el ferroniobio, 94, 95. Se utilizan las dos, no es que, la verdad es muy caro. En algún momento me tocó un proyecto en lugar de adicionar rocas de ferroniobio, adicionarlas con alambres y estaban padrísimos. O sea, los operadores estaban felices porque a veces ellos adicionaban en bolsita. Tenían como unos bultos pequeñitos de 5 kilos de ferroniobio y los adicionaban a mano. Y cuando venían coladas de ferroaleaciones con aceros muy aleados, pues tenían que estar así casi, no con pala, pero sí estaban bolsita tras bolsita. Y el caso del alambre, pues nada más activaban desde la pantalla y ya empezaba la máquina a inyectarlo, ¿no? Entonces decían, no, sí, Inge, queremos que siempre nos traigan rollos, pero sorpresa, estaban carísimos. Los rollos son mucho más caros que la ferroaleación en roca o en piedra, por eso no va a ser fácil que las quiten. O sea, ayuda en cuanto a la recuperación, pero no a lo mejor al doble, pero sí puede ser que 1.5 del valor de la roca comparado con el valor del alambre. Son caros y no todos los hacen. Injection alloys hacen algunos, pero aquí en México, pero sí son caros. Sí contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Oiga, maestra, disculpe, tal vez es algo básico, ¿verdad? Pero yo tengo una pequeña duda. ¿En qué etapa es en la que se hace lo de la desgasificación?
más adelante. Aquí nada más estamos fundiendo prácticamente y queremos ajustar. Acuérdense que es fósforo. Aquí solamente estamos, el fósforo, estamos buscando, si bien no fundir completamente, porque ya 80% de lo que agregamos en el BOF es líquido, lo que buscamos aquí es reducir el fósforo, reducir el carbón, reducir el silicio también que viene en los porcentajes que veíamos de la rabio y también reducir el manganeso. Esta es otra de las reacciones que ocurren en el BOF. En el horno de arco eléctrico fundimos chatarra y lo desgasificado viene ya después. Ya ese es un proceso en el cual solamente se ajusta temperatura, se ajusta composición química y se reducen los gases disueltos, pero no se hace en esta parte porque el argón y el nitrógeno que se adiciona solamente para ayudar a agitar un poco, pero no tenemos las condiciones. De hecho, los gases se reducen también a ciertas temperaturas y tienen que tener un baño calmado, tienen que haber condiciones de vacío y esto no lo podemos hacer aquí. Por eso, lo que estamos viendo son las primeras etapas. ¿Manda? ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿No? Como que escuché una voz. En el BOF veíamos hace un momento las etapas que se llevan a cabo. Aquí la línea roja implica el flujo de oxígeno, los metros cúbicos por minuto que se adicionan. Va cambiando el régimen de agitación, llamémoslo así, porque también depende de lo que buscamos. El primer elemento que se va a eliminar, también eliminamos carbón, eliminamos silicio, eliminamos manganeso. Y también buscamos generar aquí ese famoso óxido de hierro que se logra a través de la inyección de oxígeno. Todo esto ocurre simultáneamente en el BOF. Entonces, pueden cambiar el régimen en el cual se adiciona con el objetivo de buscar la eliminación progresiva de cada uno de ellos. Y una vez que termina y se tiene, como les decía, la muestra, ya se puede hacer la colada. Si no hay composición química, composición de la escoria, las partes por millón disueltas que también tenemos en el BOF son parecidas a las que vemos en el horno de arco eléctrico, entre 800 y 1000 partes por millón de oxígeno disuelto. No tenemos, y hay la temperatura de vaciado, no tenemos las palomitas para decir que podemos llevar a cabo el vaciado, ¿no? El proceso. Aquí viene una parte, ya también se los mostré en el simulador, pero bueno, ahí me adelanté, una carga típica, 12 toneladas de fundentes, por eso les decía que el simulador es muy sensible a esa parte de los fundentes, porque si le agregas lo que se agrega en realidad, siempre exagera el valor, ¿no? Pero ahí hay que empezarle a probar con 1 tonelada y si se sube mucho el porcentaje de óxido de calcio, bajarle un poquito más. En una carga pueden ir en promedio 25 toneladas de chatarra, 10 toneladas de arrabio sólido que representan el 17% de carga sólida y el resto como arrabio líquido, ¿no? Y entonces van ocurriendo diferentes zonas en las cuales se da la emulsificación y la zona de impacto y posteriormente lo que vemos como lo que compone el baño de acero y la parte de arriba que se compone por la emulsión que se forma, ¿no? Aquí también, por eso ponía esta imagen, la emulsión incluye algunas gotas de todavía no disueltas, ya sea de mineral de hierro o pueden ser también gotas, algunas gotas metálicas que estén aquí, ¿no? O sea, tenemos de todo en esta parte donde se forma la emulsión o la espumita. Tenemos de lo que se agregó como mineral, tenemos algunas gotas de metal, tenemos la escoria, tenemos los fundentes que todavía no se disuelven y gases que se generan, sobre todo como el CO y el CO2 al momento de llevar a cabo el proceso, ¿no? Todas las reacciones, si ya lo han visto y si no les recuerdo, que se generan pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Entonces, la ventaja del generar el CO2 es que son reacciones exotérmicas y eso genera bastante calor para ayudar al proceso. Ya se los mostraba.
hace un momento, y si ven aquí las que tenemos para generar el CO2, incluso también la poscombustión después con el mismo CO que se puede utilizar. Aquí vienen algunas reacciones. Estas me las preguntabas, Marco, ¿verdad? Aquí están. ¿Sí son estas? Bueno, se parecen a las del horno de arco eléctrico. ¿Sigues ahí? Ya me voy a poner como en mis clases. ¿Siguen ahí? Que alguien me conteste. Sí, ya se fue, con razón no me contesta, pero bueno, ahí les muestro las reacciones que ocurren, son muy similares las que ocurren en el BOF como en el horno de arco eléctrico para generar los elementos. Si ven el compuesto entre paréntesis, estos se van a la escoria. Si ven el elemento libre, pues este lo estamos viendo como metal. Entonces, todas las reacciones que ocurren precisamente son o para reducir el porcentaje que tenemos en el arrabio y enviarlo a la escoria, el MnO, la sílice, el pentóxido que se forma eliminando a través del oxígeno el fósforo que está disuelto en el arrabio, y la cal, que también ayuda bastante a eliminar esto, ¿no? O sea, la cal tiene las dos cosas, ayuda a modificar, como les decía, el punto de fusión de los compuestos que se generan, y además nos ayuda a controlar la basicidad para evitar el ataque del refractario. Entonces, estos son elementos que pueden encontrar, y las temperaturas después que tenemos en el acero una vez que se termina el proceso de fusión en el BOF. ¿Cómo va? Lo veíamos también en el simulador, cómo van cambiando los elementos. Pues bueno, el que más cambia sin duda es el carbón, porque tenemos que pasar de cerca del 4% a porcentajes menores a todavía más, no, se me hace exagerado, probablemente menores a .09, .08, y también me estoy yendo muy alto. Los que se producen a través de este proceso tienden a ser aceros que son de bajo porcentaje de carbono, no están muy arriba de estoy pensando en un 1080, no sé por qué, porque lo viví durante 4 años. En los aceros que se buscan o que se producen a través de esta ruta, por lo general, tienden a tener bajos porcentajes de carbono, ¿no? Eso es el objetivo al final de hacerlo a través del proceso de BOF. El azufre, que sí tiene un cambio, pero todavía no llega a los valores que requerimos, fósforo, manganeso, entre otros. Y cuando tenemos ya nuestra escoria final, vamos a encontrarnos el óxido de hierro en porcentajes de 18 a 30%, la sílice, el MnO, el pentóxido, vamos a tener azufre disuelto también, resultado de la sulfurización de la carga. En la alúmina, que no tenemos tanta porque todavía no agregamos, aquí no estamos desoxidando, estamos oxidando. También si en la carga viene algo de titanio, se puede ir hacia la escoria, así como el óxido de cromo, y estos que vienen directamente de los fundentes que se agregan, la cal y el MgO. Estos son importantes porque básicamente nos ayudan a tener una basicidad en la escoria que nos permita llevar a cabo las reacciones, y el refractario se cuida a través de estos porcentajes. Siempre están jugando con estos, tanto en el BOF como posteriormente en el horno de metalurgia secundaria o en el horno de arco eléctrico. Las adiciones de ferroaleaciones se hacen hasta que termina la colada. También se puede agregar cal. El proceso de desoxidación, de hecho, el proceso de desoxidación o reducción empieza cuando ocurre la colada. O sea, cuando está vaciando el horno, ahí mismo se hacen adiciones. No se hace hasta que está en el horno olla, porque eso también nos quita tiempo. Si nos esperamos y hacemos todo el proceso en un horno olla, en el cual van a ser como 30 minutos, si están en una empresa donde trabajé hace algunos años, no les dan más de ese tiempo para llevar a cabo el ajuste de temperatura, de composición química, de inclusiones, de calcio, y ya no hablemos si tiene que pasar por desgasificación, ¿no? Entonces,
Sí, es todo lo que empieza para reducir el porcentaje de inclusiones y el porcentaje de azufre en el acero tiene que ser desde el vaciado, por eso se adicionan ferrolesiones y cales ahí. Y esta es la evolución química que pueden ver en la escoria. Buscamos incrementar el óxido de calcio, reducimos el óxido de silicio y bueno, veíamos también hace un momento que es importante este óxido de hierro con el que acaba la colada también para garantizar que se elimine el fósforo. En el horno de arco eléctrico hacemos cosas parecidas de alguna manera. ¿Por qué? Porque también buscamos eliminar y reducir el porcentaje de silicio. Reducimos también de alguna manera el carbón, si llega a ser muy alto, el que viene. Y de hecho aquí nos ayuda, el carbón nos ayuda para generar reacciones exotérmicas, tanto en el BOF, todavía con esa parte del oxígeno es bastante fuerte, y en la parte de la fusión en el horno de arco eléctrico para generar una escoria espumosa que nos ayude a reducir los porcentajes en los gases disueltos y también nos ayuda a que el arco eléctrico que se forma entre los electrodos se quede ahí y la energía no se distribuya hacia los paneles o hacia el refractario, ¿no? ¿Qué es lo que agregamos en el horno de arco eléctrico? Agregamos chatarra, podemos agregar arrabio líquido o sólido. Les decía también que en el caso de que se quedaran sin otra fuente metálica se puede. Agregamos hierro esponja, agregamos briquetas, agregamos recirculación. No es muy común, es muy peligroso. Yo en lo personal nunca lo he visto, pero también se puede agregar acero que no cumplió con la especificación y se vuelve a tratar, y hierro fundido. En el tipo de chatarras me voy a adelantar un poquito y ahorita regresamos a esa parte. En la chatarra tenemos de todo. Todo depende de la distribución de la distribución y la disposición de los materiales que haya, ¿no? Mucha chatarra que se compra en el extranjero es competencia o sea, pueden toparse con, incluso se compran barcos que tienen chatarra rusa, no chatarra de Chernobyl, pero tienen chatarra de otros lugares porque es mucha la demanda que hay, es poca la oferta de chatarra, entonces por eso las tienen que clasificar. No toda es igual, algunas están oxidadas, o dejen de la basura que lleguen a traer, algunas están oxidadas, otras son pedazos muy grandes, unos son muy pesados, otros son muy ligeros. Y el problema principal aquí, en el caso de que sea un horno de arco eléctrico, como el que ven en la fotografía, que sea de corriente alterna, porque hay dos tipos, los de corriente alterna, estos forman el arco eléctrico entre los electrodos. Sí, en este no hay tanto problema en la carga de chatarra. La cesta, que es la que está precisamente en esta fotografía, se abre en la parte inferior y entonces deja caer la chatarra que viene contenida aquí. El problema es que si se carga de diferentes tipos y no se tiene un orden establecido, puede golpear a la parte inferior del horno. Y si hablamos de un horno de corriente directa, donde ahora el arco no se forma aquí, si no hay un electrodo en la parte superior y otro en la parte inferior y otro en la parte superior, y aquí se forma el arco eléctrico, dejar caer pedazos de rodillos o pedazos de distribuidores que se solidifican o materiales muy pesados van a lastimar el refractario y el electrodo que se encuentra aquí. 1. 2. Si la chatarra que se carga es muy pesada, el arco se va a formar en mucho más tiempo. No va a ser tan fácil que los electrodos penetren y entonces van a tardar ahí bastante. El consumo de energía cambia radicalmente cuando se utiliza hierro esponja y cuando se utiliza chatarra. El consumo de kilowatts hora por tonelada de chatarra debe andar, híjole, ese dato ya lo tengo desactualizado, pero debe andar más o menos en unos, ¿qué? 400 kilowatts hora por tonelada. ¿Será Ciso? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto andaban en Mittal con hierro esponja? Si el fierro esponja no venía con un buen grado de metalización, andaba como entre unos 170 kilowatts por tonelada, kilowatt hora por tonelada, Monse, entre 180 a 190. No, yo creo que es más alto, porque hace muchos, muchos años que hice las prácticas allá consumían esto.
530 kilowatts hora por tonelada. Yo creo que andan ahorita un poquito más altos. Ah, no, me estoy confundiendo, Monse. Lo que te acabo de decir son los megawatts que se gastaban para fundir. Perdón. Estaban alrededor entre 650 y 670. Fíjate. No, sí, ya. Sí, me estaba confundiendo. Yo te estaba diciendo los megawatts que se gastaban para fundir. No, sí están. El dato ahorita, el de, sí, 670, ponle. Y eso porque seguramente no estaba muy bien el porcentaje de carbono, ¿no? Y la metalización. Así es, era cuando las cargas del fierro esponja tenían alrededor de 1.8 en carbono y como 90 o 89 en grado de metalización. Sí. Esa es una de las desventajas que tienen, por ejemplo, ArcelorMittal, que utilizan una carga de 100% HRD. Recuerden que el hierro esponja es un squeak que todavía está poroso porque pasaron gases reductores a través de él para eliminar el oxígeno, y este tiene todavía los elementos que veíamos en la escoria del BOF: sílice, alúmina, óxido de manganeso, también óxido de hierro principalmente. Todos estos están todavía aquí, o sea, tiene su propia ganga o su propia escoria como tal el hierro esponja, y como estos son óxidos de muy alto punto de fusión, por eso nos dan los valores que nos menciona Narciso de hasta 670 kilowatts hora por tonelada. La chatarra no tiene esto, la chatarra tiene hierro, tiene manganeso, tiene silicio, y puede ser de las que traen elementos residuales, tiene cromo, obviamente tiene carbón, pero todos estos pues vienen ya en un estado elemental, y eso hace que la fusión sea más rápida y sea en menos tiempo. Entonces, los chatarreros o los hornos chatarreros, que son casi 100% chatarra, consumen menos energía eléctrica. El problema, volvemos a lo que les comentaba hace un momento, son los elementos residuales. Ese es el tema ahí, que si se carga mucha chatarra y si es un acero que requiere bajos porcentajes de cobre, cromo, molibdeno o cualquier otro elemento residual, pues van a batallarle con eso, ¿no? Por eso en ocasiones hacen una mezcla. La mezcla entre cierta proporción de hierro esponja y chatarra puede ayudar a que se reduzcan en ciertos porcentajes los elementos residuales. Regresando a lo de la chatarra, les decía que si la cargan de forma indiscriminada y mezclan todo esto, la liviana, la de peso medio y la pesada, pues bueno, el problema va a ser que no dejen de que se vea feo o que no va más allá de la estética, como los tipos de chatarra que les muestro aquí. Estos son los famosos paquetes. Si ven aquí, no se va a ver, lo voy a poner acá arriba. Paquetes o bundles, le llaman en inglés. Estos son también algunos tubos que también van de nuevo para el horno. La que ya está un poco más, que también es automotriz, pero que ya está un poco más oxidada, la que está triturada. A una le llaman chicharrón porque está prácticamente mucho más triturada que esta. Regresos, como les decía, pedazos de acero que solidificó en el distribuidor. Todo se carga ahí, pero la carga tiene que ser ordenada. ¿Qué es lo que se hace por lo general? La chatarra pesada en la cesta va en medio, la chatarra fina o la chatarra ligera, pequeña, va en la parte superior para que sea más fácil llevar a cabo la fusión, y la chatarra que va como una especie de colchón, que también puede ser ligera y que es por lo general de regresos industriales, que es regreso mismo del proceso, virutas, partes que se les eliminaron a la lámina en procesos posteriores. Todo esto va en la parte inferior. En algunas acerías cargan las cales de una vez en la cesta, ¿no? Van acompañando a la chatarra. Otra opción es cargarla con voy a decir tobera, ay, se me fue el nombre en español, es que me acordé que le dicen chute, hay un cono colocado en la parte superior que alimenta al hierro esponja y que alimenta también a las cales que se agregan, ¿no? Son variantes que dependiendo de la configuración del horno tienen, pero pueden ser las dos. Pueden adicionarse las cales en la cesta y pueden adicionarse en el horno. ¿Qué es lo que se va a consumir al momento de realizar la fusión?
cales, carbonos para grafito para incrementar la reacción precisamente que genera la escoria espumosa y tener un poco de energía química para llevar a cabo el proceso. No es lo suficiente como para que funda como tal la chatarra, pero sí te ayuda a generar calor y reducir el consumo de energía eléctrica. Esto también lo podemos lograr además con el oxígeno. El gas natural también puede ser una fuente calorífica. Los electrodos, obviamente, que es la parte más importante, o al menos la más fuerte en cuanto a la energía, ferroaleaciones, desoxidantes y los refractarios, que si no hay refractarios en el horno, pues no puedes operar, ¿no? Estos se agregan al final, igual que en el BOF, se agregan en la olla y los demás se agregan en el proceso de fusión. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque ya por el tiempo todavía nos falta otra parte, pero para que tengan una idea así general de la configuración que tienen, hay lanzas de oxígeno en los hornos instaladas que tienen como objetivo generar reacciones donde haya CO y CO2 que nos ayuden a incrementar la energía química, ¿no? Pueden decarburar con el oxígeno, pueden formar también una escoria espumosa que es prácticamente una mezcla entre CO y óxido de hierro que ayuda a hacer esa espuma que cubre a los electrodos y que entonces, déjenme ver si tengo aquí, que cubre a estos electrodos de grafito y evita que se pierda energía. Esa práctica no en todas las acerías lo tienen porque para poder hacer escoria espumosa necesitas un alto porcentaje de carbón. Puede ser con el grafito, puede ser con el carbón que viene en el fierro esponja o en el HRD, que se agrega como carga metálica, pero necesitas tener incluso también una buena adición de cales para llevar a cabo una escoria que proteja estos electrodos y que además permita que se reduzcan puede ayudar a reducir consumos energéticos. Las burbujas que están ahí formando la escoria también ayudan a remover gases, los van empujando hacia la parte superior. Puede hacerse una predesgasificación, llamémoslo así. Aquí está cómo se forma la escoria espumosa precisamente. O sea, es una mezcla entre el carbón que se agrega y el carbón que puede estar también como parte de la carga metálica con el oxígeno y posteriormente ese CO generado reacciona también para formar una especie de, algunos le llaman combustión, que ocurre posteriormente, que vuelve a quemarse ese CO, pero también ese carbón reacciona con el óxido de hierro que está disuelto en la escoria y nos ayuda a recuperar el hierro que se va al acero y a generar más CO. Todas estas burbujitas hacen que se forme más y más el volumen de la escoria y, como les decía, también ayuda a reducir los porcentajes de gases disueltos en estos. Este es un perfil de cómo ocurre la fusión en el horno. O sea, primero se hace la carga de la chatarra, se empieza la penetración, se forma un boring, que es como un espacio, digámoslo, se va abriendo camino al electrodo o los electrodos y empieza la fusión, ¿no? Hasta que tenemos ya un baño plano. ¿Por qué es importante esto? Porque ocurre en diferentes etapas y eso se puede identificar incluso con el oído. O sea, si ustedes están en el horno, muchos de los operadores ya lo hacen así, ¿no? Te dicen, ¿puedo escuchar cómo se oye el golpeteo del arco contra la chatarra o el fierro esponja? Y te puedo decir en qué etapa estás. Si estás iniciando apenas la fusión, se oye muy fuerte. Si estás en una etapa en la cual estás, digamos que en la penetración empieza a bajar el volumen, y cuando es baño plano, solamente estás calentando, digamos, si están ocurriendo tres reacciones al mismo tiempo, pero no estás haciendo como tal el proceso de penetración, ¿no? Entonces, se escucha muy diferente. En el simulador, ya lo abrieron, el otro sí lo pudieron abrir, ¿verdad? El que les pasé del horno de arco eléctrico. Sí, Monse, Sí, todos doctora. saben. Ah, muy bien. Bueno, ya no alcanzamos a verlo, pero ahí también pueden cargar la chatarra, pueden probar diferentes combinaciones
Tiene, en algunas, no siempre pasa, pero si van bajando los electrodos muy rápido, les puede mostrar si se rompen. Y también está divertido porque hay que hacer la colada otra vez. En la vida real no se hace así, pero les permite hacer diferentes cosas, ¿no? Así que pruébenlo para que les ayude a ver la diferencia en esto. Y aquí les iba a mostrar, pero ya no lo tengo aquí a la mano, un video en el cual se escucha precisamente ese famoso ruido que ocurre en diferentes etapas de la carga. Por si nunca han visto un horno de arco eléctrico en sus vidas. Aún. Para que tengan una idea de cómo es. Ese ruido es el la verdad. ¿Alguien que ¿Sí se escucha? Creo que no me oyen a mí. ¿Sí se oye el ruidazo? Ah, ok. Bueno, voy a adelantar. Y bueno, así siguen por algunos minutos. Siguen por todos los minutos que sean durante la penetración que lleva a cabo el arco que se forma, ¿no? para la fusión. ¿Qué horno es ese, Narciso, de los 4 de ArcelorMittal? A ver, tú que vivías allá. ¿A cuál se parece? Posiblemente sea el 1 o el 4. Ándale, ¿verdad? Los que están ahí en los En las extremos. orillas, sí. Me parece que es el 4. Sí, Ahí, porque ahí está la estación. Bueno, ahí lo que se va al lado del horno, ahí tenían como una barrerita, como una frontera, pero parece que sí es el 4. sí, este video es viejísimo, en verdad, tiene ya como del 2008, por ahí. Ahí está haciendo la carga de la chatarra, pero en este no es muy común. A mí nunca me tocó ver que cargaran chatarra en Mittal. Cuando estuve haciendo mis prácticas era 100% fierro esponja las coladas, ¿no? Pero aquí seguramente se quedaron con poco hierro esponja y estuvieron cargando también cestas de chatarra. Y bueno, este también es, al final, como les decía al principio, todo depende de lo que haya disponible para llevar a cabo la fusión. Por el tiempo, ya no me alcanza para ver, todavía me falta una buena parte de refinación secundaria. No sé si alguien quiera ver alguna duda en particular que tengan de los procesos que revisamos el día de hoy. A mí me surgió una duda, doctora, nada más que no sé, yo llegué un poquito tarde, andaba en el TEC, no sé si lo mencionó, en la parte cuando estaba hablando de agregar las ferroaleaciones,
Están los aceros calmados al silicio, los aceros calmados al aluminio. No recuerdo bien si era al inicio del vaciado o al final donde se agregaban esto para desoxidar el metal, el acero fundido, perdón. Ok. ¿Con qué desoxidas cuando son calmados al silicio? Con silicio, Ferrosilicio. así Ajá. es. ¿Y con qué desoxidas cuando es calmado al aluminio? Con los conitos estos que parecen como de nieve de aluminio, nada más que no recuerdo el nombre que le dan. Aluminio, cambian, algunos les dicen, pues sí, conos de aluminio o briqueta de aluminio también puede ser, cualquiera de los dos. ¿Cuál es más, si vamos a Ellingham, con cuál puedes desoxidar más, con el aluminio o con el ferrosilicio? Con el aluminio. Ese es más rápido, ¿no? Entonces, de hecho, cuando son calmados al aluminio, también aprovechamos un poquito el ferrosilicio, pero es muy poco. La mayoría de toda la desoxidación se las lleva el aluminio, ¿no? Que se agrega. Entonces, para poder llevar a cabo el proceso correcto de adición, primero tienes que agregar el desoxidante. ¿Por qué? Porque si no bajas las partes por millón que tienes al momento de vaciar, aquí después de que terminas el proceso ya cargaste, hiciste la primera fusión, la segunda carga, una etapa de refinación donde también haces la parte que les comentaba de la escoria espumosa y bajas los porcentajes de fósforo, después haces el vaciado y en es donde llevan la adición de las ferroaleaciones. Si no realizas primero la adición del desoxidante y después haces la adición del ferrosilicio o el ferromanganeso o el que tú quieras, todo se lo va a comer el desoxidante. O sea, todos se lo van a comer estos. El desoxidante tiene que actuar primero para bajar tu porcentaje de oxígeno y ahora no esté libre y el ferrosilicio, el ferromanganeso y todo lo que se agrega se una de forma adecuada, se quede en el acero, llamémoslo así, ¿no? No se vaya a formar después como un óxido y se te vaya a la escoria. Eso cambia porque en las ferroaleaciones que son calmadas al silicio, pues por lo general no tienes un nivel de oxidación diferente, ahí está bajo. Acuérdate que los que les llaman efervescentes, que tienen una, digamos que actividad del oxígeno muy alta, hay que utilizar aluminio para calmarla. Los que son calmados al silicio tienen por lo general actividad muy baja de oxígeno, entonces ahí puede adicionarse la ferroaleación y no es necesario que también vaya después el desoxidante cuando son calmados al silicio, pero cuando son calmados al aluminio, tiene que ir primero el desoxidante para que puedas calmarlo y que no se vaya a comer ese oxígeno después tus ferroaleaciones. ¿Sí? Sí, muchas gracias, lo agradezco. ¿No? ¿De qué? Extraño ahora que me pregunten. Extraño mucho que me pregunten cosas si no me siento como hablando sola. ¿Alguien más? Yo sí, Monse, antes de terminar, a ver si te puedo robar una dudita. El proceso para hacer aceros inoxidables puede ser por BOF, pero también puede darse por AOD o no. Sí, pero eso es un proceso, pues no sé, al menos yo nunca he conocido una AOD aquí en México, no es tampoco muy utilizado por el costo que genera, pero sí, ambas pueden ser opciones. Sobre todo el AOD, hasta donde sé que son los inoxidables. Y sería el mismo caso para los aceros microaleados cuando tienen como composiciones químicas muy específicas. Eso lo puedes ajustar al final en el horno olla. Todo depende, no es tanto la parte de la fusión, sino es la parte, en lo personal, lo que creo que voy a irme aquí a la metalurgia secundaria, donde le das, digamos que el punto a las adiciones es en donde se realiza posteriormente, que es la metalurgia secundaria. Ahí sí ya puedes mezclarlo con el reactor que tú quieras. Y ahí depende mucho del tiempo. Cuando son aceros microaleados, requieren también
procesos de hasta 1 hora para que puedas llevar a cabo las adiciones y tengan el tiempo suficiente para disolverse. Entonces, ahí no hay, puede ser que te recomienden que lo hagas a través de BOF por el tema de residuales y no tanto por el horno de arco eléctrico, pero ya es indistinto. O sea, lo más importante aquí es la metalurgia secundaria. Ok, Monse, muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, ya no hay más preguntas. Anímense. ¿No? Bueno, creo que terminamos exactamente a las 7. Entonces, no sé, Dana, ¿ibas a comentar algo más? No, Monse, más bien cerrar, darte las gracias nuevamente por darnos este curso muy completo. Muchísimas gracias por tu participación, a todos los a todos los asistentes, perdón. Muchísimas gracias por estar aquí, por sus dudas, su interés. Y pues nada, gracias nuevamente y que tengan un bonito día. Igualmente, Dana, nos vemos. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Muchas gracias, maestra. Gracias. Doctora, perdón. Nos vemos.